Uno. Ahí parece que estamos en directo ya con los participantes. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Oye, gusto de poder saludarlos a todos los participantes del primer seminario, webinar que estamos creando desde la Escuela de Administración y Negocios de la sede UC Valparaíso. Un trabajo que venimos preparando hace un tiempo atrás y que la idea es poder invitar, ¿cierto?, a la comunidad, a nuestros estudiantes, docentes y a la comunidad en general para poder conversar sobre ciertas temáticas que estamos viviendo el día de hoy. Mi nombre es Rodrigo Tapia, yo soy el director de las carreras de la Escuela de Administración y Negocios de UCS Valparaíso, y estamos acá con el profesor José Luis Canales. José Luis, bueno, docente de institución, ¿cierto? Emprendedor, trabaja en el área logística, en el área de negocios internacionales, tiene mucho que ver con la tecnología RB, y conversando hoy día sobre los grandes desafíos que estamos viviendo, sobre todo analizando los temas de pandemia los que estamos, cómo debemos ir nosotros anticipándonos un poco a las modificaciones que nos va a pedir el mercado. Y sobre esto estuvimos conversando, tocar temas súper importantes que tienen que ver con la transformación digital, sobre todo enfocado en los procesos, ¿ya? Y cómo esto también va a impactar en la logística, que hoy día es una de las áreas fundamentales, ¿cierto?, que tenemos que mantener vigente, que tenemos que mantener funcionando. Entonces, la idea es que podamos disfrutar de esta temática, poder conversar, y al final de la charla, cuando José Luis nos dé el paso, poder hacer algunas preguntas, ¿cierto?, sobre los temas más importantes. Esta presentación les va a llegar a todos los participantes, un link para que la puedan revisar y podamos ir trabajando más en conjunto hacia adelante también, vinculado con otras temáticas de interés para todos ustedes, tanto estudiantes como comunidad externa, ¿ya? Así que le doy el paso a José Luis. José Luis, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y sobre todo por presentar este gran tema que hoy día creo que es muy contingente a áreas transversales, ¿cierto?, desde nuestra edición. Así que te dejo nomás para que puedas partir con tu presentación. Muchas gracias. Hola Rodrigo, muchas gracias por la presentación. Bueno, lo que vamos a ver hoy día principalmente, vamos a ver un tema bien contingente. Vamos a tratar de simplificar un poco todo lo que es el concepto que a veces se puede ver un poco complejo, que es la transformación digital, ¿ya? Y principalmente vamos a tratar de mezclarlo un poco con la parte logística, cómo ha afectado todo este proceso de transformación digital que había estado pasando hace mucho tiempo, ¿cierto? Con la logística, ¿cierto? Y con la coyuntura de hoy día con el COVID-19, ¿ya? Así que vamos a tratar de hacer un compilado de esto y vamos a partir, ¿ya? Así que, bueno, así que vamos a partir un poco con la presentación. Entonces, como les decía, lo que vamos a realizar hoy día, principalmente, está relacionado con todo lo que es la transformación digital, ¿cierto? Y la logística en pandemia, ¿cierto? En primera instancia, tal cual como presentó Rodrigo, mi nombre es José Luis Canales Araya, yo principalmente me dedico a todo lo que es la consultoría de gestión, a todo lo que es la implementación de nuevas tecnologías, también soy emprendedor y soy también docente de la Escuela de Administración y Negocios de UCS de Valparaíso, ¿ya? Tengo alguna empresa relacionada al área de tecnología, al área de gestión, y principalmente eso, ¿ya? Eso es como mi área de especialidad, está relacionada con todo lo que tiene que ver con, como decía, con la tecnología, con logística, con negocios internacionales, y un poco de ese matiz mi matiz de perfil profesional y lo que me he dedicado a investigar el último tiempo, es que voy a dar una mirada en relación a este proceso, ¿cierto? Entonces, en primera instancia, como para poder ordenar un poco en cómo vamos nosotros a enfrentar esta información, vamos a partir primero en este camino, que vamos a hacer un camino de 5 puntos. Ya vamos a partir un poco con el contexto, ¿cierto? ¿Cuáles son los impactos que ha tenido un poco esta pandemia, el COVID-19, ¿cierto? Vamos a hacer un análisis en relación a los canales de venta online y el físico, cómo se han visto afectados, esto principalmente con algunas cifras que han salido publicadas en varios estudios, en varios análisis que se han hecho a nivel nacional e internacional,
¿ya? Un poco también del análisis de la logística y del comercio electrónico, cómo estas dos variables se encuentran, ¿cierto? Y se hacen como una pieza clave en relación al funcionamiento de los procesos óptimos que tienen que tener las empresas y las organizaciones, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya? Y vamos también a entrar un poco cuáles son las pilares, los ejes de la transformación digital para este concepto muchas veces abstracto, tratar de bajarlo un poco y tener una claridad de cuáles son los ejes y las cosas más importantes que esto conlleva, ¿ya? Y finalmente, un plan un poco ambicioso, vamos a tratar de, vamos a ingresar a una plataforma que son parte de los sistemas de gestión base, con los cuales las empresas hoy día se pueden apoyar para empujar sus procesos de transformación digital, ¿ya? Así que bueno, eso vamos a tratar de ver en el tiempo que tenemos, estos 5 puntos, así que sin más preámbulos vamos a partir, ¿ya? En primera instancia, tal cual como les decía, vamos a partir un poco revisando todo lo que es el contexto, ¿cierto? De cuáles han sido las cosas que han ocurrido posterior a este impacto del COVID-19, ¿cierto? En primera instancia vemos las cuarentenas por zona, ¿cierto? Muchas partes geográficas, no solamente acá en Chile, están afectadas por este tema de las cuarentenas, ¿cierto? Y en relación a esto, obviamente todo lo que son los procesos de cadenas de abastecimiento, suministro y distribución se han visto afectados, ¿cierto? Tenemos también lo que son los cordones sanitarios, ¿cierto? Los toques de queda, que todavía mantenemos el toque de queda, que ya llevamos varios meses con toque de queda, ¿cierto? Los cierres de las fronteras, que eso también es un factor súper importante, ya que obviamente disminuye al mínimo la movilidad de las personas y también complejiza al máximo la movilidad de mercadería, ¿cierto? Las indicaciones sanitarias, ¿cierto? La movilidad, el teletrabajo, es decir, ya nosotros nos estamos enfrentando a esta realidad desde otra perspectiva, ¿cierto? Es decir, tuvimos que, obligadamente, las empresas tuvieron que volcar su esfuerzo al teletrabajo, ¿cierto? Entonces, adicionalmente, tenemos una movilidad reducida, lo cual ha complejizado y lo cual ha puesto en jaque y ha puesto en jaque y ha puesto más o menos en la dificultad de cómo esta movilidad ha afectado a todo lo que son los procesos de suministro y de despacho, ¿cierto? Y obviamente derivado de todo esto, que es decir, que estamos todos en la casa, han aumentado considerablemente los puntos de entrega. Entonces eso de esa manera hace complejo, obviamente, para cualquier empresa poder manejar la cantidad de puntos de entrega cuando en un inicio tenían X y hoy día tienen X más 1 o X elevado a algo, ¿cierto? Entonces, eso más o menos son como los impactos que ha tenido un poco la logística, el COVID-19 en todo lo que es la gestión logística y el abastecimiento, ¿ya? Siguiendo un poco con este contexto, bueno, Harvard entrega un diagnóstico que no es muy alentador, ¿ya? En este caso, bueno, Harvard dice que su sombrío diagnóstico dice que presencia del coronavirus llegará hasta el 2024, ¿ya? Y distanciamiento social será necesario hasta el 2022. Esto es principalmente por las medidas graduales que van a tener que tomarse, ¿cierto? Y en este nuevo escenario, en donde va a haber un antes y un después, ¿cierto? En donde muchos procesos van a tener que cambiar y donde la digitalización, ¿cierto?, juega un rol fundamental tanto para las empresas y las organizaciones, ¿cierto? Todo lo que es el proceso modernizado, ¿ya? Entonces, eso es más o menos el contexto, ¿cierto? Entonces, sabemos todas las cosas que nos han pasado a nivel nacional y así también esta pandemia ha afectado a nivel mundial, así que esta visión es como un poco más global, ¿ya? Eso más o menos lo que dice Harvard hasta el 2024, lo más probable es que saliendo de esta pandemia nosotros sigamos con algunas restricciones, ¿cierto?, hasta que podamos recuperar la libertad, que es la esencia del ser humano, ¿cierto?, la libertad, en el año 2024 o un poco antes, esperemos, ¿cierto? Es un poco el contexto. Entonces, en relación a este contexto, acá yo los quiero ya empezar a llevar un poco, a poner la pelota un poco en el piso, ¿cierto?, empezar a ver un poco de números. ¿Cómo se ha comportado esto, entonces, en relación a este proceso de transformación digital, ¿cierto?, y a la logística? ¿Cómo llegó a impactar esto? ¿Ya? Principalmente, bueno, tenemos que analizar en primera instancia todo lo que es la parte del comercio electrónico, ¿cierto? El comercio electrónico es la punta del iceberg de todo lo que son los procesos de transformación digital, ¿cierto? En donde, ¿por qué es la punta del iceberg? Porque principalmente las empresas, ¿cierto?, invierten sus recursos en función a que esta herramienta de comercio electrónico les rinda rentabilidad, ¿cierto?, que aumente su participación de mercado. Si podemos ver nosotros, en esta gráfica, esta es una gráfica del comercio electrónico a nivel de Estados Unidos, ¿ya? Ha tenido un promedio de crecimiento aproximadamente del 4 o 5% anual, ¿cierto? Y en el
2020, en las primeras semanas, luego de marzo en adelante, si nosotros hacemos una comparación interanual, es decir, comparando el año 2019 con el año 2020, ya había aumentado a un 27%. ¿Ya? ¿Ese número qué significa? Eso es el porcentaje de las ventas totales del retail que se realizan a través de comercio electrónico. Es decir, del total de la torta, el 27% en este último trimestre ha sido absorbido por el comercio electrónico. ¿Ya? Ahí podemos imaginar cuántos ceros más o menos están redondeando más o menos esa cifra, ¿ya? Pero esa es como la tendencia. Entonces, por eso ahí yo quiero recalcar un poco que esto es un camino sin retorno, es decir, las generaciones que vienen, los millennials, ¿cierto? Y las siguientes generaciones ya vienen con el chip incorporado de la parte digital. Es decir, el comercio electrónico no va a retroceder, lo único que va a hacer va a seguir avanzando. Es decir, ahora la pregunta es cuán rápido avanza, ¿cierto? Cuán exponencial va a ser ese aumento de esta curva, ¿ya? Por otro lado, tenemos un análisis sectorial que hizo Deloitte, que yo lo analicé y lo encontré bastante interesante y bastante asertivo, en el sentido que acá, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? Nosotros aquí en el gráfico, si se puede ver el mouse, ¿cierto? Tenemos el 0%, ¿cierto? Que está acá. Es decir, en este gráfico se nos muestra la variación del año anterior con el presente año, ¿cierto? Y cuál ha sido su variación. Acá nosotros podemos ver de forma súper literal, súper gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, los hoteles, que son la curva roja, cómo a partir de marzo, ¿cierto? Abajo tenemos los meses, cómo a partir de marzo su variación de venta en comparación a la anterior se fue al piso, ¿cierto? Y acá, según este análisis de Deloitte, se proyecta que la recuperación aproximadamente puede ser en el próximo año, en febrero, y de forma gradual. Es decir, eso también nosotros lo podemos ver reflejado acá en Chile, en donde ya se han publicado ciertos protocolos para que funcione el sector turismo, ¿cierto? En donde una de las cosas que por lo menos yo pude ver hoy día, que le van a entregar que ellos pueden hacer su trabajo al 25% de su capacidad, es decir, si tenían 100 mesas van a poder solamente hacer uso de 25, ¿cierto? Y se proyecta más o menos que el próximo año ya tendrían una leve recuperación, o al menos llegar a una variación del 0, ¿ya? Por otro lado, acá vemos, por ejemplo, la curva verde, ¿ya? Si se fijan que está relacionado todo lo que son alimentos, ¿cierto? En donde a partir de marzo, en donde se inició todo este periodo de pandemia, tuvo un fuerte aumento, ¿cierto? Una fuerte alza. Eso principalmente por la demanda, ¿cierto? De almacenar mercadería, ¿cierto? Que todos tenemos como personas, ¿cierto? De ir al supermercado, tratar de mantener cierto stock de seguridad dentro de nuestra despensa, ¿cierto? Lo cual empujó, obviamente, el crecimiento y fue una de las pocas industrias que tuvieron un crecimiento con esta pandemia, ¿ya? También podemos ver otro ejemplo, por ejemplo, el retail, la curva azul, en donde cayó fuertemente a partir de marzo, ¿cierto? Principalmente por el cierre de las tiendas que hasta actualmente creo que continúan cerradas muchas, ¿cierto? Las zonas que están en cuarentena están absolutamente cerradas, ¿cierto? Y tuvo un pequeño repunte a fines de marzo, principios de abril, ¿cierto? Con todo lo que son los artículos de escritorio, de oficina, ¿cierto? Y esto también principalmente empujado por todo lo que es los efectos del COVID, ¿ya? Entonces acá podemos ver en el análisis, como digo, sectorial de Deloitte, que la gran parte de la industria, ¿cierto?, se han visto afectadas en relación al año anterior, ¿cierto? Han caído sus ventas y muchas se han tenido que reconvertir, ¿cierto? Entonces también, bueno, acá el tema del turismo, también lo podemos ver en el tema azul, ya que cayeron a 0, esto principalmente por el cierre de las fronteras, ¿cierto? Y se espera una recuperación gradual, principalmente, como sale acá, el turismo doméstico después se va a incentivar, ¿cierto? Y hacia el próximo año ya se espera que eso también se normalice, pero de forma gradual. Aún no se sabe qué porcentaje de normalidad se va a generar, pero esa es la proyección que se hace de aquí a corto plazo por Deloitte, ¿ya? Así que eso. Entonces, si ahora nosotros nos vamos un poco más a Chile, si volvemos un poco a nuestra realidad, ¿cierto? Porque con Deloitte podemos ver todo el tema un poco más global, ¿cierto? Cómo se comportó esto, porque esto no es solamente a nivel nacional, sino que a nivel global. Esto está pasando en todos lados ahora, ¿cierto? Entonces, hoy día, ¿qué es lo que vemos nosotros en Chile, ¿cierto? Como para ver, como decía, de una forma más local, cómo todo este movimiento y el COVID, cómo ha afectado en términos de las ventas online, ¿cierto? De los procesos de digitalización. Y aquí podemos ver principalmente, esta gráfica muestra la participación del e-commerce en las ventas del comercio, ¿ya? Si nosotros podemos ver en Chile principalmente en estos meses, ¿ya? La participación del e-commerce en el total de las ventas, ¿ya? Esto es lo que estamos viendo acá.
principalmente en estos meses un promedio del 5%, ¿ya? Acá lo vemos, ¿cierto? El 2019, la parte de abajo, ¿ya? Y dentro del 2020, al 3 de mayo, ¿ya? El porcentaje del total de las ventas generadas por el comercio, el 16% se estaba generando ya a través de canales online, ¿ya? Entonces, eso es una curva tal cual como la mostramos la de Estados Unidos para hacer la homologación, ¿cierto? En cómo esta curva empieza a aumentar, ¿ya? Durante estos meses, obviamente, el canal online ha sido uno de los canales favoritos y de las formas que tiene la empresa para poder enfrentar esta pandemia, ¿cierto? Ahora, si vemos nosotros un poco más de la variación de las ventas, es decir, cuánto ha variado las ventas del comercio físico, ¿cierto? Y por otro lado del comercio online, ¿cierto? Podemos verlo también en las fechas, si se fijan en la curva de color salmón, tenemos la variación de las ventas físicas. Apenas partió la pandemia, el 10% iban con una cifra relativamente positiva, hasta que el 23 de marzo, cuando ya se empezaron a decretar las medidas más de confinamiento, ¿cierto? Empezaron a tener una variación negativa que se mantiene hasta el día de hoy, ¿cierto? Por otro lado, las tiendas online, es decir, todo lo que es el comercio electrónico, comenzó a experimentar un alza, ¿cierto? Un alza que actualmente lo tiene casi en el 200% en relación a las ventas anteriores. Es decir, que equivalen aproximadamente entre el 10 y 12% de las ventas totales, ¿cierto? Entonces, con eso nosotros ya, con esos dos gráficos, con esas fuentes de información, ya podemos un poco dimensionar más o menos cuáles han sido los cambios, ¿cierto? Y cuál ha sido el efecto que ha tenido esta pandemia a nivel nacional, ¿cierto? Y también a nivel internacional, ¿ya? Por otro lado, y esta es una gráfica que es de información de la Cámara de Comercio de Santiago con Transbank, ya principalmente acá, ¿qué nos muestra esta gráfica? Nos muestra también cómo ha sido la ruta, ¿cierto? O la tendencia que ha tenido las ventas del comercio electrónico, ¿cierto? Porque por un lado nosotros podemos decir que las ventas participan en un 10%, en un 15%, y ese número lo hacemos demasiado abstracto, ¿cierto? Pero cuando nosotros bajamos esa cifra y vemos cuál real está o cuánta masa de dinero, cuántas ventas se están generando por este canal, ya podemos aterrizar un poco la idea y ver qué tan atractivo es este sector, ¿cierto? En relación a eso, bueno, durante los últimos 5 años aproximadamente, el comercio electrónico en Chile tenía un crecimiento promedio del 25%, ¿ya? El año 2019, las ventas llegaron a 6.079 millones de dólares, ¿ya? Estos números que ven abajo son en millones de dólares, ¿ya? Y se proyecta de cierre para este año un aumento cercano al 50%, es decir que podemos llegar fácilmente a los 9.000 millones de dólares de venta en este sector del comercio internacional, ¿ya? Del comercio electrónico, estaba pensando en otra cosa. Entonces, y aquí también yo agregué otra gráfica, ¿cierto? En donde podemos analizar de una forma súper sencilla cuáles han sido los efectos que ha tenido esto dentro de ciertos sectores de ventas minoristas, ¿ya? Por ejemplo, vemos que el comercio minorista tuvo un retroceso del 31% en comparación al año anterior, ¿cierto? Los vehículos y automotoras, menos un 80%, creo que incluso en las noticias salieron que incluso había una automotora que vendió 2 vehículos en el mes, ¿cierto? Eso es casi insostenible en términos operacionales, ¿ya? Los combustibles, bueno, bebida y un poco otras cosas, ¿ya? Entonces, con esto nosotros ya podemos ver cuál es la ruta que ha tenido el comercio electrónico y cuál es la proyección que también tiene el comercio electrónico en términos de mercado, ¿cierto? Como todo esto ha ido evolucionando, ¿cierto? Es decir, desde Estados Unidos, ¿cierto? Las cifras se han modificado a nivel global, también el comercio electrónico ha tomado mucha fuerza, ¿cierto? Sobre todo en Europa, en Estados Unidos, ¿cierto? Nosotros acá en Latinoamérica siempre todo lo que son la introducción de nuevas tecnologías o la digitalización ha sido un poco más lenta, ¿cierto? Pero no quiere decir que esto no esté pasando, ¿cierto? Hoy día se está aumentando la cantidad de ventas a nivel electrónico, ¿cierto? La cantidad de participación que ha tenido, que va a tener este canal de venta, ¿cierto? Y por ende también hay que ajustar un poco la experiencia del usuario, ¿cierto? Es decir, el usuario, hoy día que es un usuario hiperconectado, ¿cierto? También exige nuevas cosas, ¿cierto? Y en ese sentido, acá yo hice, según algunos análisis que hice, hay algunas cosas que el usuario no transa, ¿cierto? El usuario, es decir, acá dentro del 67%,
el usuario no está dispuesto a pagar de más, el 67% del usuario no están dispuestos a pagar de más por una entrega rápida. Es decir, el usuario asume una entrega rápida como parte del producto o del servicio que la empresa u organización le deberían entregar, ¿cierto? Por otro lado, también podemos ver en el segundo gráfico de torta que el 89% se ve influenciado fuertemente por el tema del despacho gratis, ¿cierto? Tal cual como lo hace uno cuando compra, obviamente cuando el despacho es gratis, a uno le sale que es más atractivo, a uno puede ver que la oferta es un poco más atractiva y también asume que la empresa que me está ofreciendo eso debe tener la estructura logística para poder gestionar ese pedido que se está realizando, ¿ya? Y en términos de experiencias de usuario, porque acá es súper importante, no solamente el desarrollo del comercio electrónico y de la digitalización, ¿cierto? Sino que entramos en la parte de lo que son las experiencias de usuario, ¿cierto? Un usuario no regresa, un 48% de los usuarios no regresan si tienen una mala experiencia de compra. Es decir, si tienen la primera, ingresan a una página, tratan de generar una compra y tienen una mala experiencia, el 48% no regresa. ¿Ya? Es por eso que se debe mantener, cuidar el tema de la experiencia de usuario. Y por otro lado, si yo, el mismo usuario, yo traté de comprar en la misma tienda, ¿cierto? Y también tuve una mala experiencia, ¿ya? De ese 100%, si les pasó eso, el 80% no regresa nunca más, ¿ya? Y lo más probable es que derivado del marketing viral, muchas más personas les comparte esa mala experiencia que tuvieron con la empresa o organización, ¿ya? Entonces, derivado de todo este empuje, ¿cierto?, que ha tenido el comercio electrónico y todo lo que es la digitalización por medio del COVID, de la pandemia, ¿cierto?, esta aceleración que hemos tenido, también conocer la experiencia de los usuarios o qué es lo que ellos esperan se vuelve fundamental dentro del proceso de las empresas, ¿cierto? ¿Y cuáles son algunas de las barreras de compra online? Bueno, una de las principales barreras, yo creo que muchos lo hemos experimentado, ¿cierto? Uno es la desconfianza, ¿cierto? Cuando uno no tiene confianza en el sitio web donde ingresa, ¿cierto? Algunos de los que somos un poco más conocedores nos fijamos si tienen certificado SSL, ¿cierto? O simplemente porque los procesos son muchos para finalizar el proceso de compra, ¿cierto? Por otro lado, la calidad de los despachos, ¿ya? Que ese es un tema súper importante. Yo hace poco compré en Mercado Libre, me llegó un producto que no era y en plena pandemia me tuve que ir a hacer la fila a Chile Express para poder hacer la devolución de ese producto. Entonces, un error que se comete en la parte del picking, por ejemplo, yo como usuario tuve que solucionarlo. Entonces, esa es una de las cosas también que son súper importantes. Las calidades de los despachos y del piqueo es súper importante en todo este proceso de experiencia de usuario. Entonces, ahí nosotros comenzamos un poco a mezclar todo lo que son los procesos logísticos propiamente tal, ¿cierto?, con el proceso de transformación digital en relación a la contingencia y a esta aceleración que ha tenido la transformación digital hoy por hoy, ¿ya? Dentro de esto también tenemos que el sector acá, bueno, en Chile, ¿cierto?, y ahí más o menos como se ha movido la curva, ¿cierto?, se han fijado ciertas prioridades de inversión, ¿ya? Dentro de esas prioridades de inversión del e-commerce a nivel nacional, del e-commerce chileno, está el 44% de la empresa va a invertir en marketing, ¿ya? Obviamente, esa es la planificación que se tiene, ¿cierto? El 26% en logística, 19% en plataformas tecnológicas, 19% en usabilidad. ¿Ya? Esas son como las prioridades, ¿cierto? Es decir, es cómo el mercado está pensando enfrentar, ¿cierto?, este proceso de cambio que todos estamos viviendo, lo queramos o no, ¿cierto? Entonces, es un poco a la experiencia de usuario, ¿cierto? Y ahí nos pudimos dar un poco cuenta qué tan importante es la experiencia de usuario dentro de este contexto en donde el comercio electrónico y los procesos de digitalización están creciendo de forma exponencial, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Y luego de haber analizado todas esas proyecciones, ¿cierto?, en cómo se enfrentan estos escenarios, ¿cierto?, en relación a la experiencia de usuario, ¿cierto?, y a las tendencias que hay de crecimiento en relación al sector, tenemos ciertos tipos de escenarios. Aquí yo los quise reflejar en tres partes, ¿cierto? En primera instancia, ¿cierto?, tenemos un antes, es decir, cómo funcionaba antes el mercado en términos regulares, en términos de las ventas, en el primero, que lo que refleja el antes, es decir, que el 90% de las ventas totales ya se generaban en tiendas físicas. Es decir, el 90% de las ventas totales del sector comercio, del retail o de las empresas, ¿cierto?, se realizaban a través de las tiendas físicas, es decir, de la movilidad de las personas. Cuando nosotros teníamos una movilidad
total, ¿cierto? Íbamos al negocio, íbamos al supermercado, íbamos a la tienda, compramos y nos devolvíamos a la casa, ¿cierto? Eso era el 90%, ¿ya? Y solo el 10% se ejecutaba a través de canales digitales, ya principalmente e-commerce, ¿cierto? Durante la pandemia, ¿qué pasó? Y esto está pasando, este número en móvil, es decir, hoy día se está moviendo mucho este número, y este número también está dependiendo principalmente por las medidas sanitarias que se adopten en cada zona geográfica del país, ¿cierto? Entonces, principalmente, por ejemplo, en Santiago, que es una de las zonas más confinadas, ¿cierto? Hoy día el 80% del total de las ventas se generan a través de e-commerce, ¿cierto? Esto, como decía, empujado principalmente por todo lo que son los procesos de las cuarentenas y las restricciones, ¿ya? Pero obviamente esto no quiere decir que esto se vaya a mantener, es decir, que el comercio electrónico va a reemplazar a las tiendas físicas, eso nunca va a pasar, yo creo, ¿ya? Porque nosotros como humanos somos eminentemente sociales, necesitamos tener el contacto, necesitamos ir, ¿cierto? Y eso nunca va a pasar. Lo que va a pasar, sí, es que después de todo este efecto que tenga la pandemia, ¿cierto? Vamos a tener un nuevo escenario, ¿cierto? Un nuevo escenario en donde ya vamos a tener muchos más usuarios, ¿cierto? Dispuestos a comprar, ¿cierto? Que ya estén familiarizados con todos estos procesos digitales, ¿cierto? Y lo más probable es que tengamos un movimiento de lo que era el antes al después, ¿ya? Esto se proyecta por algunos artículos que he podido leer y comparar con lo que se espera para Chile también, que aproximadamente el 25% de las ventas se podría llegar a generar a través de comercio electrónico, ¿ya? Lo cual abre un escenario completamente nuevo para toda la empresa, ya que el proceso del comercio electrónico va de la mano con los procesos logísticos, ¿cierto? Si yo tengo un producto, no basta con tener un producto en una tienda online, sino que yo también tengo que generar los procesos necesarios para poder despacharlo en tiempo y en forma, ¿ya? Entonces, esos son como los escenarios en relación a la pandemia, ¿cierto? Y a cómo se debería comportar el antes y el después, ¿cierto? Que ya estamos hablando ya del próximo año, quizás finales del próximo año, porque aún estos números van a ir cambiando, se van a ir modificando. Ya este escenario nos sirve como para poder ubicarnos, ¿cierto? Y tener un contexto en donde, qué es lo que estamos hoy día y qué es lo que va a pasar mañana también, ¿ya? Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, esto es un poco de darle la vuelta, ¿cierto? Darle la vuelta un poco a la tuerca, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahora? ¿En qué tenemos que pensar? ¿Cierto? Si estamos siendo una empresa, ¿cierto? O una organización que nos estamos viendo un poco abrumados por el tema de transformación digital, que más adelante vamos a definir cuáles son los pilares, cuáles son los ejes más importantes de esto, ¿cierto? Porque ahora lo que estamos haciendo, en este caso, es contextualizando, ¿cierto? Y sacando una foto instantánea de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Y cuáles son las opciones, ¿cierto? Entonces, como decíamos, ¿qué está pasando ahora? Bueno, por una parte, ¿cierto? Tenemos a todo lo que son los nuevos usuarios, ¿cierto? Todo lo que es la irrupción de nuevos usuarios que están hiperconectados, ¿cierto? Y que están, que se suman y eso presiona obviamente al aumento de la participación de las ventas o de las transacciones, ¿cierto? Porque este contexto digital no solamente lo podemos visualizar desde el punto de vista empresarial, ¿cierto? De una transacción comercial, sino que también desde el punto de vista de la modernización del Estado, ¿cierto? Cada vez acceden más personas al uso también de tecnologías que el Estado les pueda proveer, ¿cierto? Para facilitar los procesos. Ya lo podemos ver eso en las filas que hoy día se generan, que por lo menos bajo mi criterio no deberían generarse, ¿cierto? Si tuviéramos buenas plataformas tecnológicas que permitieran subsanar esos problemas, ¿cierto? Entonces, todos esos nuevos usuarios, ya sea por la parte comercial, ¿cierto? O por la parte de ciudadanía social, ¿cierto? Están irrumpiendo, ¿cierto? Están demandando todas estas herramientas digitales, toda esta tecnología, ¿cierto? Que la tecnología está y tiene que estar para servir a las personas en ese sentido, ¿ya? Por otro lado, las empresas están teniendo muchos problemas operacionales, ¿ya? ¿Cuáles son los problemas que yo identifiqué? Principalmente en los stocks, ¿cierto? En los despachos, en los SLA, que son los niveles de servicio, ¿cierto? Es decir, que yo tenía pensado empezar a despachar X días y ahora estoy demorándome X más 2, ¿cierto? Y eso obviamente está resintiendo la relación o la experiencia del usuario que tenga, ¿cierto? También el tema del canal digital, ¿cierto? El canal digital hoy por hoy, para muchas empresas, organizaciones y pequeños negocios también, ¿cierto? Se ha convertido en la única alternativa de venta, ¿cierto? Es la única alternativa en la que pueden comunicarse, ¿cierto? Y ofrecer sus productos, sus servicios al mercado, ¿cierto?
Otro problema identificable o qué está pasando hoy día es el tema de la última milla. ¿Ya? El tema de la última milla está muy relacionado a todo lo que es la entrega, ¿cierto? Del producto final al consumidor final, ¿cierto? Eso lo hace en términos logísticos un poco complejo, ¿cierto? En el sentido de que los despachos y las entregas, ¿cierto? Están relativamente atomizadas, ¿cierto? Como hoy día que tenemos como escenario el aumento de los puntos de entrega, porque cada uno de nosotros mismos como usuarios, ¿cierto? Generamos compras, ¿cierto? Y eso aumenta la cantidad de puntos de entrega y esta parte de la última milla es uno de los factores principales para poder cumplir en tiempo y en forma con los usuarios, ¿ya? Otra cosa que está pasando ahora, bueno, hoy día tenemos una hiperconexión, yo creo que eso a todas luces, ¿cierto? Nosotros que uno tiene que estar en la casa, ¿cierto? Trabajando, uno está con el teléfono, con el computador, con la tele, con un montón de dispositivos, ¿cierto? Y tenemos acceso a un montón de información y nos hace un usuario hiperconectado, ¿cierto? Nosotros queremos todo en tiempo real, ¿cierto? Queremos todo ahora ya, ¿cierto? Si nosotros compramos algo, nosotros queremos tener la capacidad de saber dónde está ese producto, ¿cierto? Cuándo va a llegar, cuánto tiempo falta, ¿cierto? Y esa información es el gran desafío en donde las empresas y organizaciones están llamadas a solucionar, ¿cierto? A solucionar la inmediatez del tiempo, la inmediatez de los datos y de la información, ¿ya? Eso más o menos el contexto en relación a todo lo que hemos visto en esta presentación, ¿cierto? A lo que está pasando hoy día como diagnóstico, ¿ya? En relación a eso, ¿cuáles son los principales problemas logísticos? Si hacemos un pequeño zoom, ¿cierto? En todo lo que son los problemas logísticos propiamente tal. Por un lado tenemos todo lo que son la parte de las bodegas y la distribución, ¿cierto? ¿Cuáles son los problemas de ahí? Principalmente el stock está offline. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenemos un stock en tiempo real, ¿cierto? Que hoy día muchas empresas medianas, pequeñas y grandes todavía trabajan con el teléfono consultando el stock, ¿cierto? Aun cuando tienen tecnología, no logran tener stock en línea, ¿cierto? Por otro lado, el tema de la omnicanalidad es todo un tema, eso da para una charla completa de eso, pero es todo un tema de cuáles son los puntos de contacto que yo tengo con mi cliente, ¿cierto? Si es unidireccional, bidireccional, y en relación a esto, a cómo se gestiona la relación con el cliente en sus diferentes puntos de contacto, ya sea en redes sociales, en mi tienda física, en mi e-commerce, y que su experiencia esté trabajada bajo una estrategia de omnicanalidad, ¿ya? Por otro lado, y muy cercano a lo que me pasó a mí, como comentaba al principio, el tema de los errores de picking. Es decir, yo compré un producto, me llegó un producto que no me corresponde y eso fue porque fue un error de piqueo principalmente, ¿cierto? El pedido cayó, ¿cierto? Alguien se le designó o alguien tenía que hacer la recogida dentro de esa bodega, ¿cierto? Se piqueó mal, el producto se despachó y todo ese costo logístico de Chile Express, de traerlo acá y de entregármelo en la casa, todo eso se fue a la basura. Es decir, los errores de picking y los errores logísticos tenemos que analizarlos desde ese punto de vista, ¿cierto? Solo así vamos a lograr sopesarlo, ¿cierto? Dentro de las variables operacionales de la empresa, ¿ya? Por otro lado, dentro de la bodega y la distribución, bueno, tenemos una baja gestión de ubicaciones y clasificación de inventario. Me refiero a las ubicaciones principalmente a los que conozcan un poco más del sector, a todo lo que son las técnicas de WMS, que son software que administran todo lo que son las ubicaciones dentro de un inventario. Y por otro lado, también la clasificación de inventario. Ya ahí me ha tocado empresas en donde hago consultoría, en donde no hay una clasificación clara, ¿cierto? Y generar esos cambios a veces es muy complejo, ¿cierto? También por otro lado están los inventarios fantasmas, es decir, yo voy a mi sistema, en el caso que las empresas tengan sistemas o sus propios sistemas de información, Excel, hoy día tenemos un popurrí de cosas, ¿cierto? En donde yo voy, mi planilla me dice que tengo 5, voy a verlo a la ubicación y tengo 0, ¿cierto? A eso nosotros le llamamos inventarios fantasmas, ¿cierto? Si nosotros queremos generar una experiencia de usuario y conectar todo este trabajo de datos y tecnológicos de base, ¿cierto? Tenemos que tener esos datos depurados en su máxima expresión, ¿cierto? Por otro lado, otro de los problemas logísticos principales que podría mencionar son las pocas alternativas de entrega. Hoy día no tenemos en Chile mucho desarrollo en el tema de los hubs de entrega, ¿cierto? Ahí yo he visto algunas startups que están trabajando en eso, en relación a tomar ciertos negocios locales, ciertos almacenes y ocuparle ciertos espacios para poder almacenar ciertos pedidos que se pueden entregar y así hacer más eficiente la logística. He visto algunas de esas, creo que va por ahí más o menos la solución, ¿ya? A ese problema de las pocas alternativas de entrega, ¿ya? Por otro lado, los tiempos de espera para el retiro. Es decir, cuando yo hago un pick-up para retirarlo, por ejemplo, en cualquier supermercado, no vamos a nombrar a nadie para no amarrar a nadie, ¿cierto?
A veces los tiempos de retiro yo voy, hago mi pick-up y me dicen, yo lo voy a ir a buscar la próxima semana, chuta, pero yo quiero retirarlo mañana, ¿cierto? Uno siempre como usuario solicita la inmediatez, ¿cierto? Solicita la eficiencia, ¿cierto? Y esos son los grandes desafíos que la empresa y las organizaciones tienen que tratar de solucionar, ¿cierto? Y muchas de esas variables pasan por problemas logísticos, ¿cierto? Logísticos no solamente de mover la mercadería de un punto a otro, sino que a nivel logístico, a nivel de proceso, ¿cierto? A nivel de cómo interactúan estos procesos y cómo interactúan estos procesos para satisfacer las necesidades de los usuarios, de los clientes o de los ciudadanos, si estamos hablando de algo público, ¿cierto? Por otro lado, también tenemos dentro del pick-up la preparación de los pedidos, ¿ya? En muchas empresas que me ha tocado también ver, muchas veces la preparación de los pedidos no tiene una herramienta esencial, ¿cierto? Por ejemplo, el picking por ola, ¿cierto? El picking por frecuencia y un montón de otras herramientas que están al servicio de las organizaciones, pero por el tema del conocimiento, ¿cierto? Y de la resistencia al cambio o del miedo al cambio, ¿ya? Cosas que no se hacen poco realizables, ¿cierto? Pero ese también es un problema de la preparación de los pedidos, ¿ya? Eso es un poco de los principales problemas logísticos que yo identifico dentro de todo este contexto, ¿cierto? De pandemia, de COVID-19 y cómo ha cambiado y acelerado en forma acelerada ciertos procesos, ¿cierto? Entonces la pregunta que surge, uno dice, chuta, súper abrumador toda esta información, ¿cierto? Todas las cosas que como organización uno tiene que tratar de conciliar, ¿cierto? Tratar de mejorar, porque si no, al final o uno cambia o uno desaparece, ¿cierto? Como organización. Todas las organizaciones pasan por esa etapa. Vemos un ejemplo, por ejemplo, en Blockbuster. Blockbuster nunca pensó que en algún momento iba a llegar Netflix y que le iba a arruinar su negocio a nivel mundial, ¿ya? Ahí también se cuenta una historia del tipo de Netflix, el dueño fue a hablar con el de Blockbuster, ofrecerle el proyecto, el de Blockbuster se rió casi en su cara, lo mandó para la casa y ya pasaron los años y al final Blockbuster hoy día es historia, ¿cierto? Entonces, eso es un poco el cómo se tiene que abordar este tema. ¿Ya? Obviamente, la solución de estos problemas no son de un día para otro, sino que siempre son procesos graduales, pero procesos planificados. Entonces, en relación a eso, es cómo respondemos a este escenario, ¿cierto? Si nosotros hiciéramos la foto instantánea, ¿cierto? Y decimos, ¿cómo vamos a responder a este escenario hoy día, ¿cierto? ¿Qué podemos empezar a hacer hoy día dentro de la organización o de la empresa, ¿cierto? Para poder enfrentar este desafío, ¿ya? Entonces, por un lado, nosotros tenemos la logística integrada, que eso pasa a ser algo súper base, ¿cierto? Tener la capacidad de establecer clasificaciones de inventario, ¿cierto? Ubicaciones del inventario, tener una clara frecuencia de abastecimiento, ¿cierto? A través de diferentes técnicas que hay y de modelos matemáticos para poder calcular los abastecimientos, ¿cierto? El picking, ¿cierto? Los despachos y la omnicanalidad. Eso más o menos podríamos conceptualizarnos en la parte de la logística integrada. Por otro lado, tenemos la trazabilidad. Como decía por una parte de la presentación, esto lo exigimos todos, es decir, todos exigimos que todo sea en tiempo real, ¿cierto? Hacer el seguimiento a los pedidos, la trazabilidad de los productos, etcétera, ¿cierto? Por otro lado, los métodos de entrega, ¿cierto? Diversificar esas formas de entrega y ahí también, como decía, están muchos llamados todo lo que son los procesos de innovación para poder generar estos nuevos hubs o estos nuevos puntos de entrega que faciliten el comercio, ¿cierto? Entre empresas que están ubicadas en diferentes partes geográficas, ¿cierto? Pero que el costo logístico al final no se termine siendo más caro que el costo del producto, ¿cierto? Ese es principalmente el desafío que se trata de buscar, ¿ya? Y para eso, obviamente, también tenemos que tener analítica, ¿cierto? Si no tenemos una analítica o solamente implementamos ciertos cambios, ¿cierto? Y no generamos ciertos reportes, ciertos procesos de gestión, de indicadores y de control, va a ser muy complejo que podamos generar procesos de mejora continua, ¿ya? Y por último, planificación y tecnología, ¿ya? Esto quiere decir que ya las empresas con este pequeño empujoncito, ¿cierto? Pequeño, gran empujoncito, digámoslo de una manera, que ha tenido con todo el tema de la pandemia, ¿cierto? En donde ha sido empujado el proceso de digitalización, se requiere desarrollar un plan a nivel estratégico de corto plazo, cosas que se pueden ir avanzando de forma gradual con las cosas principales que se requieran, ¿cierto? Entonces, después de haber analizado todo esto, que fue como el contexto, ¿cierto? Y ponerle un poco el punto sobre la I a todo lo que es el proceso logístico de forma súper rápida, ¿cierto? En honor al tiempo.
ya podemos entrar un poco a la parte de cómo nosotros enfrentamos este desafío, ¿cierto? Cómo enfrentamos el desafío de la transformación digital, que como decía, como concepto es un concepto abstracto, ¿cierto? Muchas veces complejo, muchas veces inentendible para muchas personas. Si nosotros buscamos transformación digital en Wikipedia, va a estar relacionado con lo más probable que nos entregue una información relacionada a los sistemas, las tecnologías, los ERP, los BI, los RP. Hay un montón de siglas que para el común de las personas no sea tan cercano, ¿cierto? Para las personas que trabajamos con esta tecnología, claro, son un poco más cercanas, pero para el completo, para las personas comunes, sean un poco más desconocidas, un poco más alejadas, ¿cierto? Y que en función a eso, obviamente, uno siempre tenga ciertos reparos, cierta resistencia, ¿cierto? Entonces vamos a pasar un poco a ver el proceso de transformación digital, es decir, cómo enfrentamos este proceso como empresa y organización, ¿ya? En este sentido, yo ubico 4 elementos, 4 ejes principales dentro de este proceso de transformación digital, ¿ya? Por un lado, y el lado más importante, son las personas, ¿ya? Entonces, nosotros en este momento se pueden ver cómo las empresas han trabajado en estos procesos con un equipo directivo que empuja al cambio, van a sufrir menos. Es decir, empresas que ya hayan partido, se hayan subido a esta micro de la transformación digital, con un equipo directivo comprometido, porque eso es súper importante, súper clave para que todos estos procesos de transformación digital funcionen dentro de la empresa y de la organización, ¿es cierto? No podemos pretender que por implementar un software va a cambiar la cultura organizacional, ¿cierto? La transformación digital no es un software, no nos referimos a eso cuando hablamos de transformación digital, sino que nos referimos a una cultura digital, ¿cierto? Y para generar esta cultura, ¿cierto? Y facilitar la adopción por parte de las diferentes áreas, ¿cierto? Se necesita de las personas y de las personas directivas, de las personas que toman decisiones para poder empujar este proceso, ¿ya? Hoy por hoy algunas empresas ya cuentan con algunas iniciativas digitales dentro y fuera de la organización. Ya quiere decir que ocupan software externo, ¿cierto? E interno, ¿cierto? Y se han adaptado a estas empresas que ya están haciendo eso de manera más ágil y actualmente hoy día ya están trabajando en rediseños de procesos, pasando su actividad a un entorno online. Y esto gracias a las capacidades que su equipo de trabajo adquirió con anterioridad, ¿cierto? Como decía, la capacidad del equipo directivo es clave, ¿cierto? Desde observar el cambio en el sector, es decir, desde observar cómo se está moviendo y cómo está cambiando el sector, ¿cierto? Para eso siempre uno tiene que pensar fuera de la caja, ¿cierto? Y mirar el sector completo, ¿cierto? Entonces, los directivos estos que han tenido esa visión, ¿cierto? De observar los cambios, de construir una cultura digital dentro de la organización y definir mecanismos necesarios para facilitar su implementación, han tenido, obviamente, un proceso mucho más, con menos dolores de cabeza, ¿cierto? Por decirlo de una manera, ¿ya? Pero por otro lado, ¿cierto? Están las empresas que no han trabajado en nada de esto, ¿cierto? Y que lo han dejado casi ahí a la deriva o que se genere de forma espontánea, ¿cierto? Estas empresas tienen el desafío de acelerar esos cambios, ¿ya? Y lo más complejo es que lo tienen sin una planificación correcta, ¿cierto? Entonces, pero para eso tenemos que igual ponerle un poco de freno, ¿cierto? No hay que dejarse llevar por el pánico, ¿cierto? Y hay que ir adaptándose e ir respondiendo a estos desafíos con la mayor agilidad posible, ¿cierto? Eso está como principalmente el eje de las personas, ¿cierto? Sin las personas no se puede construir nada. Las personas siempre vamos a ser más importantes que la tecnología. La tecnología en sí misma, ¿cierto? No es nada si no tiene a las personas, ¿cierto? Por otro lado, el otro eje principal de este proceso de transformación digital, ¿cierto? Si hacemos un zoom, ¿cierto? Y tratamos de dilucidar qué tan profundo es esto, ¿cierto? Nos vamos a la otra base, ¿cierto? Que en esta estamos revisando las 4 bases, ¿cierto? Que son las personas, la tecnología, la formación y la seguridad, ¿cierto? Como base más importante siempre van a estar las personas, ¿cierto? Y como segunda instancia tenemos la tecnología, ¿cierto? En relación a la tecnología, no hablamos de tecnología solamente como software o como hardware, ¿ya? Sino que de cómo nosotros somos capaces de utilizar la tecnología dentro de nuestra organización, ¿ya? La transformación digital es aprovechar todas las oportunidades que nos ofrecen las tecnologías digitales para entender el entorno, ¿cierto? Entender al sector, entender al cliente, ¿cierto? Mejorar los procesos, la atención al cliente, al usuario y muchas otras cosas más, ¿ya?
¿Qué es lo que más se pide hoy día en la tecnología, ¿cierto? Es el tiempo real, ¿cierto? Si uno ya no está en tiempo real, no existe la empresa, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las empresas, como comentaba, está viendo cómo la tecnología hoy día los puede ayudar a reducir costos, ¿cierto? A evitar desplazamientos, a reemplazar o a simplificar ciertos procesos, ¿cierto? Vemos hoy día cómo el trabajo en red, ¿cierto? Las videoconferencias, la información en la nube, el cloud, el tiempo real es obligatorio en la mayoría de las empresas, ¿cierto? Y cómo las que no han trabajado en esto, ¿cierto? Experimentan de manera acelerada con la presión del tiempo y el dinero de estos cambios. Es decir, por un lado tenemos las empresas que sí han integrado tecnología y por otro lado tenemos empresas que no han integrado tecnología, ¿cierto? Y esas empresas que hoy día, con la premura, tuvieron que subirse a este carro, ¿cierto? Están siendo presas del experimento, ¿cierto? De saber qué ocurre, ¿cierto? Entonces, si nosotros, al final, la transformación digital tiene que ver más con las personas que con la tecnología, ¿ya? Ese es como un punto súper importante, yo creo, a destacar. Ya que el potencial de la tecnología siempre va a ser útil en la manera en que las personas lo aplican y lo usan, ¿ya? Entonces ahí volvemos de nuevo al punto inicial de la importancia que tienen las personas en este proceso de transformación digital, ¿ya? Por otro lado, tenemos la formación como tercer pilar fundamental, ¿cierto? La formación, bueno, es clave en todos los procesos, ¿ya? Ya que son las personas la parte más importante del proceso de digitalización, ¿cierto? Puede ocurrir hoy día ya con todo este contexto, ¿cierto? Que salga a luz que la HH, que las empresas se pueden ahorrar en reuniones, ¿cierto? El infinito envío de correos, ¿cierto? Que hoy día se solucionan las cosas con una videoconferencia, ¿cierto? O simplemente por WhatsApp muchas veces, ¿cierto? Y esto también ha sacado a la luz necesidades de formación de los equipos de trabajo, ¿ya? En herramientas de trabajo colaborativo, por ejemplo, habilidades digitales, gestión de información, uso de gestores de proyectos, ¿cierto? Herramientas que están online disponibles hoy día para poder usarse, ¿cierto? Sistemas de gestión, entre otros, ¿cierto? Muchos hoy han descubierto las ventajas de la formación online, ¿cierto? Que pueden realizar en tiempo y forma y que uno las puede consumir cuando uno las requiera, ¿cierto? Y lo único que requiere es una conexión a internet, ¿ya? Entonces, las empresas que han trabajado en esto han podido administrar la transición al entorno online de una forma más ágil, es decir, las empresas, las organizaciones que se han dedicado a formar a sus equipos de trabajo, ¿cierto? Han podido transitar este sendero que nos tocó ir de forma abrupta, ¿cierto? De una forma un poco más ágil, ¿cierto? Por el contrario, las otras empresas, ¿cierto? Que no han hecho nada con esto, se enfrentan a un doble reto hoy día, ¿ya? Por una parte, de entregar herramientas necesarias para trabajar, ¿cierto? Y por otro lado, también formar a sus colaboradores, ¿cierto?, en esas nuevas herramientas. Entonces, desde ahí que la formación se vuelve crucial, ¿cierto? Entonces, sin formación no hay transformación digital, ¿ya? Ya que esto implica formar a las personas de estas nuevas herramientas tecnológicas. Es decir, si nosotros no tenemos formación, va a ser súper complejo adaptar todo este proceso de transformación digital, que aquí lo estamos viendo como un proceso macro, ¿cierto? De cuáles son los pilares de esto para que esto pueda funcionar, ya que esto no es solamente tecnología, ¿ya? Y por último, tenemos todo lo que es la parte de seguridad, ya que tenemos todo lo que son la información sensible. Bueno, ahora que las personas trabajan desde casa y comparten la información sensible, se ha vuelto un tema delicado para las empresas, ¿cierto? Y sobre todo cuando se realizan fuera de los sistemas controlados de las organizaciones, ¿cierto? Cuando son extrasistemas, ¿ya? El cambio del espacio físico a un entorno online para que los trabajadores han supuesto, para la empresa, ha supuesto muchas veces el dolor de cabeza, ya que tiene el tema de la seguridad y de aplicaciones que no están controladas, ¿ya? Entonces nosotros, resumiendo cómo enfrentar este tema de la transformación digital, tenemos siempre que pensar en invertir en las personas, ¿cierto? En la tecnología, en la formación y en la seguridad, ¿ya? Eso un poco. Y en relación, ahora entramos un poco al área chica ya de la presentación, vamos un poco a reconocer cuáles son estas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Porque ya revisamos cuál es el concepto de transformación digital y cómo esta se tiene que enfrentar en relación a estos 4 pilares fundamentales, ¿cierto? Que son las personas, la tecnología, la formación y la seguridad, ¿ya? Ahora tenemos que ir a cómo enfrentamos esto, pero en términos ya más técnicos, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas
que están disponibles para optimizar los procesos tanto de organizaciones públicas como de organizaciones privadas, ¿cierto? Acá yo hice una pequeña, esta diapositiva principalmente presenta como una pirámide, ¿cierto? Y en la base tenemos los sistemas ERP o los sistemas transaccionales, ¿cierto? Los sistemas ERP son nada más que sistemas de gestión integrados en donde las empresas, ¿cierto? Administran sus operaciones de las diferentes áreas, ¿cierto? En un solo sistema, ¿ya? Hoy día existen muchos en el mercado, ¿cierto? Muchos también que son demasiado inaccesibles para la mayoría de la empresa. ¿Ya? Esa es la base, ¿cierto? Si yo no tengo un ERP o alguna tecnología que me ayude a gestionar mis procesos, va a ser súper complejo poder analizar esos procesos y mejorarlos, ¿cierto? En una segunda etapa, ¿cierto? Cuando yo ya tengo toda esta parte cubierta con sistemas ERP, yo puedo ya pensar en integrar herramientas de Business Intelligence, ¿ya? Que son herramientas de inteligencia de negocio. ¿Qué hacen estas herramientas principalmente? Principalmente se dedican a coleccionar información desde diferentes fuentes, ¿cierto? Y hacer análisis de correlación, hacer análisis matemático con diferentes variables, análisis un poco más complejo, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos los sistemas ERP, ¿cierto? Luego eso ya podemos pensar en integrar inteligencia de negocio, ¿ya? Entonces, pero siempre tenemos que partir desde la base, ¿cierto? Y finalmente, bueno, el tercero que yo quiero nombrar, que son principalmente estas tecnologías, son las que con las cuales nosotros trabajamos con una de las empresas que tengo, que se llama Upgraders, que somos un grupo de profesionales dedicados principalmente a estas tres áreas, porque vimos que hay una brecha en relación a la adopción de estas tecnologías en las pymes acá en Chile, ¿ya? Entonces tenemos de base los ERP, ¿cierto? En segunda instancia tenemos los Business Intelligence, ¿cierto? Que son la integración de diferentes fuentes de información. Y por último, tenemos la automatización a través de los RPA, ¿ya? Los RPA son herramientas, son tecnologías que me permiten emular el comportamiento humano en relación a las pantallas, a la interacción con los software, ¿cierto? Y me permiten automatizar ciertos procesos repetitivos, ¿cierto? Y bueno, y hay otras tecnologías también que ya son mucho más avanzadas, que podemos ver como el Internet de las Cosas, ¿cierto? El Machine Learning, el Big Data, el Blockchain y la inteligencia artificial, ¿cierto? Hoy día principalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de esto? Vamos un poco a tratar de hacer una simulación bajo el sistema ERP, cosa de poner las bases de la empresa, ¿cierto? ¿Cuáles son las bases? Las vamos a mostrar ahora, ¿cierto? Lo que vamos a mostrar hoy día principalmente va a ser todo lo que son la digitalización de procesos con un software llamado Odoo. Ya este software es un software de código abierto, ¿cierto? Que está disponible en los repositorios de GitHub y que tiene un montón de beneficios. Aparte, dentro de esos beneficios, es que es un sistema totalmente integrado, es un sistema totalmente escalable, ¿cierto? Contiene más de 200 aplicaciones, algunas previamente diseñadas, y también, como el código está abierto, se puede generar nuevas adaptaciones, ¿cierto? Se puede personalizar a cualquier tipo de negocio. Alrededor del mundo esto tiene más de 5 millones de usuarios, ya es multidispositivo y es para todo tipo de organizaciones, es decir, de una empresa o un emprendedor que tiene un usuario hasta empresas que tienen más de 1000 usuarios conectados de forma simultánea, ¿ya? Y otra cosa que es súper interesante, que es libre de licencia, y al ser libre de licencia, ¿cierto?, permite democratizar la tecnología, ¿ya? Y al democratizar la tecnología, los precios pueden ser más bajos y el conocimiento también, que eso es súper importante, queda al interior de la organización, es decir, todos los desarrollos tecnológicos, los desarrollos de código quedan al interior de la organización, ¿ya? Eso es súper importante destacar. Por otro lado, acá tenemos el cuadrante mágico de Gartner, que principalmente, ¿qué es lo que hace? Compara un poco las facilidades de uso y los alcances del negocio del sistema Odoo con los principales exponentes de los sistemas ERP a nivel mundial. Ya aquí tenemos Oracle, SAP, Dynamics, NetSuite, ¿ya? Y Odoo se ubica principalmente en el cuadrante mágico, que es fácil de usar y que también tiene un alcance completo en los negocios, ¿ya? Así que este es el software que nosotros vamos a hacer la prueba ahora, ¿ya? Y luego de eso vamos a hacer un modelamiento pequeño, ¿ya? Entonces, en función a lo que vimos nosotros antes, el antiguo camino, bueno, era principalmente es decir, las empresas que ya se han embarcado un poco en el proceso de transformación digital, ocupan muchas herramientas y atomizan la herramienta, es decir, pueden tener una página en WordPress, ¿cierto?, o una página en Magento, pueden tener su Google Calendar, sus planillas Excel, ¿cierto?, hacer sus proyectos por Slack, enviar los mails por MailChimp, etcétera. Es decir, todo este proceso, hoy día, este software Odoo en sus últimas versiones, ya que es un software que se está actualizando todos los años, nos permite tener un nuevo camino de forma directa. Es decir, esta tecnología de software ERP base nos permite controlar y tener todas las áreas de la empresa y los procesos y los
contactos con el cliente en una misma plataforma. Ya eso es algo, es un avance gigante, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algo súper corto. Vamos a tratar de revisar un poco cómo se integra esta tecnología base. Ya vamos a crear vamos a irnos al sistema, vamos a crear un producto, vamos a hacer una configuración, un proceso de compra, la parte de inventario, de venta, e integración de comercio electrónico y tableros, ¿ya? Así que vamos a pasar de forma rápida al software. Este es el software Odoo. Por ejemplo, acá nosotros veamos, en primera instancia, vamos a realizar primero una pequeña, vamos a crear un producto, ¿cierto? Y luego eso vamos a comprar ese producto. Acá nosotros ingresamos con nuestras credenciales a este software, ¿cierto? Es un software completamente online. Nosotros vamos a compras, por ejemplo, vamos a crear un producto. Tenemos ya varios productos demos creados, ¿cierto? Esto solamente para simular lo fácil que puede ser trabajar con un sistema. Vamos a crear el producto demo 1, ¿ya? Aquí me dice si puede ser vendido o comprado, ¿cierto? Una de las cosas más importantes, bueno, aquí me dice el tipo de producto, si es un servicio o es almacenable, ¿cierto? Si es almacenable, me da la opción de darle ubicaciones dentro del inventario, me dice cuál es el precio de venta, yo le voy a decir que es 1.000 pesos, el precio de costo también lo puedo actualizar mediante precio medio de compra, o también lo puedo actualizar directamente a mano. Ya puedo ponerle referencias internas, códigos de barra, ¿cierto? La compañía a la que pertenece, si es una multicompañía. Dentro de las variantes les puedo agregar que el producto demo 1 es de color negro, blanco, etcétera, o por talla. Dentro del proceso de venta, también cómo hacer la política de facturación. Del comercio electrónico también lo puedo dejar inmediatamente colgado en la web, también voy a verlo como queda. Puedo agregar productos alternativos, ¿cierto? Es decir, hacer venta sugestiva o cross-selling, que se llama la venta cruzada, ¿ya? Dentro de lo que es inventario lo puedo dejar inmediatamente disponible dentro del terminal.venta, así que estoy trabajando con múltiples sucursales, ¿cierto? Lo vamos a dejar en varios, ¿ya? Dentro del proceso de compra puedo automáticamente asignarle un proveedor, cosa que cuando yo necesite este producto, ¿cierto? Automáticamente el sistema me lance órdenes de compra relacionadas a ese proveedor. Y finalmente, acá tenemos la parte de inventario y la parte logística, que esta es una de las partes más importantes, en donde acá el sistema permite hacer configuraciones logísticas bajo ciertos parámetros. Por ejemplo, aquí tenemos tres configuraciones que son las básicas. Uno que es el comprar, ¿cierto? Aquí nos llamamos una ruta de compra en este tipo de productos. Cuando yo compro el producto no lo transformo y lo vendo, ¿cierto? Es decir, las empresas comerciales. Cuando yo lo fabrico, este producto yo no lo compro, pero sí lo fabrico, ¿cierto? Es decir, este producto, al yo apretar acá, automáticamente se me habilita esta opción del listado de materiales y yo puedo agregar materiales para consumir mis materias primas, ¿cierto? Y también bajo pedido, es decir, aquí yo puedo programar que el sistema automáticamente, cuando yo vendo un producto, por ejemplo, vendo maquinarias de gran valor y los tengo exhibidas en mi e-commerce, ¿cierto? Cada vez que yo genero una venta, automáticamente el sistema me genera una orden de compra de forma automática, ¿cierto? Entonces nosotros le vamos a poner por esta vez la variable comprar, también nosotros le podemos asignar plazos de entrega, volumen, ubicaciones, etcétera, ¿ya? Y para comprar este producto 1, ¿cierto? Va a ser tan fácil como ir al módulo, estamos en el módulo de compra, ¿cierto? Creamos, ¿cierto? Y vamos a comprar nuestro proveedor, ¿cierto? Y vamos a comprar nuestro producto demo 1. ¿Cierto? Vamos a comprar nuestro producto. ¿Ya? Vamos a crear este producto y vamos a comprar 20 unidades, ¿cierto? Vamos a guardar. ¿Cierto? Tenemos que darle el precio unitario, por ejemplo, vamos a decir que vale esto 500 pesos. Y confirmamos el pedido, automáticamente el sistema, ¿qué es lo que me va a decir? Me va a decir que yo necesito recepcionar la mercadería, ¿cierto? Compramos 20 unidades, ¿cierto? Si nosotros vamos acá al módulo de inventario, este es el pedido número 11, si nos fijamos, ¿cierto? Dentro del módulo inventario, si esta es una empresa que tiene multisucursales, ¿cierto? Nos va a generar una orden de recepción. Si nosotros vamos aquí al módulo de inventario de forma rápida, ya tenemos el pedido número 11 que está listo para recepcionarse. Si yo estoy en la bodega, yo puedo validar esto, ¿cierto? Y al aplicarlo me va a aumentar el inventario, ¿cierto? Si yo voy a buscar mi producto demo 1, ¿cierto? Mi producto demo, y veo el stock que tiene ahora, y puedo ver que tiene 20 unidades, ¿ya?
automáticamente, si yo quiero este producto publicarlo en el sitio web, yo puedo solamente presionar acá, ir al sitio web, y automáticamente el sistema me lo publica, ¿ya? Ahí, y queda publicado automáticamente. Ya, esto es una de las grandes ventajas que tiene este sistema, que se permite conectar el e-commerce con el sistema ERP de forma automática, ¿ya? Entonces ya tenemos 20 unidades, ¿cierto?, de este producto demo, y ahora nosotros también podemos generar los procesos de CRM, ¿cierto? Dentro de este sistema tenemos el proceso de CRM, en donde se pueden ir calificando todo lo que son los clientes o los leads, o planificando las reuniones, las llamadas, etcétera, ¿cierto? Y también tenemos todo lo que es el flujo de procesos de CRM, ¿cierto? De ventas, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, le vamos a vender a nuestro cliente 1, ¿cierto? Le vamos a vender el producto demo, el que creamos recién, ¿cierto? Que tenía 20 unidades, le vamos a vender 10 unidades, ¿cierto? A un precio de 1000. ¿Cierto? Un precio unitario de 1000, lo guardamos, confirmamos la venta. Al confirmar la venta, si nos vamos de nuevo al inventario, ¿cierto? Para ver cómo opera esto, ese era el número de pedido número 40. Si nosotros vemos las órdenes de entrega, automáticamente el sistema me entrega el pedido de la orden número 40 que está acá, ¿cierto? Y está pendiente de despacho, ¿cierto? Yo puedo tener esta vista en términos de resumen de inventario, ¿ya? Como también puedo ingresar a cada una de estas y ver, analizar mi planificación en términos de vista de calendario, ¿cierto? De mes, de semana, de día, etcétera, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que entregar ese producto, vamos a hacer como que lo entregamos, ¿cierto? Y vamos a ver después cómo disminuye el inventario. Vamos a validarlo y ya entregamos esas 10 unidades, ¿cierto? Y si nosotros ahora vamos a revisar nuestro stock de nuestro producto, ya podemos ver que tenemos solamente las cantidades que quedan como saldo de la venta, ¿cierto? Entonces, derivado de eso, que es lo que hemos ya revisado un poco, creamos un producto, hicimos una configuración logística, ¿cierto? Para tratar un poco de solventar todo este cambio tecnológico, ¿cierto? Hicimos todo el proceso de compra y abastecimiento de una forma súper rápida. Vimos también que el sistema integra todo lo que son los procesos de inventario y logística, el proceso de venta, que es el flujo de venta, es decir, desde el presupuesto, el pedido de venta, la facturación y los despachos, para así administrar los back orders y todo lo que son los productos que quedan de saldo, ¿cierto? Y también podemos ver que este sistema tiene todo lo que es un proceso de integración de comercio electrónico, lo cual le permite administrar tanto las ventas a nivel corporativo, B2C o B2B, desde una plataforma única, ¿ya? Y adicional a eso, tiene el tema de los reportes, ¿cierto? Eso es lo último que estábamos ahí. Revisar un poco los reportes, y el sistema con toda la información ya corriendo nos permite y nos va entregando toda la información de la cantidad de ventas, de los pedidos que están haciendo, de los productos que se están moviendo, de los productos que están entrando, de los productos que están saliendo, ¿cierto? Y los saldos de productos pendientes, las ubicaciones, entre otras, ¿ya? Eso un poco le quería mostrar en relación a cuáles son de estas, no solamente mostrarle el problema, ¿cierto?, de la transformación tecnológica y la logística en este contexto, ¿cierto?, sino también revisar un poco una solución de base, ¿cierto?, que ayude a solucionar este tema en todas las empresas y organizaciones, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los beneficios? Ya como para ir terminando, ¿cierto? Tener una logística integrada, ¿cierto?, que me permita trazar una compra o una venta y que todas caigan al inventario, y así yo puedo tener mis procesos completamente integrados, ¿cierto? Vamos a tener una mejora en el servicio al cliente, ¿cierto? Una visibilidad en tiempo real, en tiempo de los stocks y las transacciones. Esta tecnología también es escalable, es decir, podemos partir solamente con un módulo punto de venta, con un módulo de venta, con un módulo de compra, y así ir agregándole módulos. Esa es una de las grandes gracias que tiene este software Odoo, ¿ya? Y también, obviamente, vamos a ver un beneficio en todo lo que son la parte de las optimizaciones de procesos y las optimizaciones de costos, ¿ya? Entonces, como para ir resumiendo y para ir un poco cerrando en honor al tiempo esta charla, podemos decir que el COVID-19, bueno, ha acelerado el proceso de transformación digital, y esto también, se me había olvidado mencionarlo, se está, por lo que he leído, por los artículos que he tenido acceso, se está dando en una relación de 1 mes a 1 año, es decir, han pasado 4 meses y el proceso de transformación digital se ha adelantado en 4 años, es decir, lo que íbamos a hacer en 4 años lo tenemos que hacer hoy día, ¿ya? En relación a cómo integrar estos procesos de transformación digital, como el concepto que realizamos hoy día de transformación digital en las empresas, ¿cierto? Por otro lado, también que la logística es uno de los procesos clave en empresas comerciales e industriales, ¿cierto? La logística como un todo, ¿cierto? La logística integrada, es decir, desde la cadena de abastecimiento, ¿cierto? El almacenamiento, el picking, y los despachos, y obviamente la trazabilidad y el tiempo real que ésta tenga, ¿ya?
También que existen herramientas tecnológicas hoy día para ayudar a las empresas y organizaciones a enfrentar este proceso. Ya no, que la empresa, la idea es que no tengan miedo de que les va a salir una borrada de plata el invertir tecnología, porque no es así. Hoy día existen estas tecnologías que son las que nosotros trabajamos, que son de código abierto, que permiten democratizar el acceso a estos sistemas de información que le ayudan a la empresa a optimizar sus procesos. ¿Ya? Bueno, y finalmente, y con esto quiero terminar, los ejes de la inversión de la empresa deben estar siempre enfocados en las 4 cosas súper importantes, ¿cierto? Pero principalmente enfocados en las personas, ¿cierto? Porque la tecnología en sí misma no nos sirve sin la intervención de las personas y la adopción de estos nuevos procesos, ¿cierto? Entonces la inversión de la empresa tiene que estar enfocado, uno, en primer lugar en las personas, en segundo lugar en la tecnología, en tercer lugar en la formación, y en cuarto lugar, en la seguridad. Bueno, eso ha sido la charla. Traté de ser lo más resumido posible porque sé que era harta información va a quedar ahí encima de la mesa, así que espero que le haya gustado toda esta información y todo este análisis que pudimos realizar durante este tiempo y cosa de tomar un poco de cómo está funcionando este contexto de la pandemia y cómo ha impactado a nivel general en todo lo que es el mercado. Así que, bueno, eso, Rodrigo. ¿Está ahí, Rodrigo, no? Acá estoy... José, ¿se escucha? Sí, se escucha, por lo menos yo te escucho bien. Oye, bien. Oye, súper entretenido. Estábamos conversando con algunas personas que están viendo la charla. La verdad que es un tema que da para mucho. La verdad que es un tema que tiene mucho que dar, porque aparte que independiente de todo lo que está pasando hoy día en tiempos de pandemia o en contingencia general, que es lo que nos ha acostumbrado en el último tiempo a nuestro vocabulario, contingencia sobre todo, efectivamente el mercado constantemente está cambiando y estamos buscando nuevas formas de poder ir mejorando nuestros procesos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema que está más golpeado hoy día, que es el comercio. Así que la verdad que creo que nos da para otra más, una segunda patita, de repente enfocándonos también mucho en lo que tiene que ver con el tema comercial, que es muy fuerte hoy día, cómo ir apalancando, ¿cierto?, a través de ciertas tecnologías esto. Oye, sobre lo mismo te quiero comentar que tenemos bastantes preguntas que nos han ido haciendo los participantes, y a ver si nos puedes contestar un par de preguntas. Yo sé que el tiempo está muy apretado, pero a ver si podemos sacar algunas que la verdad que me interesa, porque son temas bien contingentes que tienen que ver con esto, ¿ya? Mira, aquí tenemos una pregunta de Sergio que dice, para contextualizarse, respecto al tema de la última milla, la entrega al cliente a domicilio de las empresas de courier ha subido su precio debido a la alta demanda. O sea, hoy día hay un aumento. ¿De qué forma se podrían regular los precios? Ya, en el fondo, para que no suba excesivamente, dado que el mercado regula el tema. ¿Qué estrategia recomendarías adoptar, por ejemplo, por una tienda de e-commerce establecida? Asumir el costo de despacho, carga tarifa de envío al cliente, considerando que según la exposición para el 89% de los clientes, el hecho de ofertar envío gratuito es un gran atributo de valor que define la compra. Claro, mira, bueno, si lo vemos hoy día en el contexto de la última milla, claro, claramente hoy día los precios han ido subiendo porque ha ido aumentando también la demanda por ese servicio, ¿ya? Eso es como la parte fundamental o la base de la economía. Es decir, la oferta y la demanda, hoy día tenemos mucha demanda de ese servicio, tenemos una oferta limitada, con lo cual está empujando que los precios aumenten, ¿cierto? Hoy día, ¿cómo lo podemos ver? Hoy día, en el contexto de hoy, no tenemos mucha salida, es decir, si nosotros queremos vender online, lo único posibles puntos de distribución que tenemos es con las empresas que tienen de courier hoy día, ¿cierto? Yo creo que hoy día estamos más llamados un poco a innovar en eso. Hay muchos, como comentaba yo en la presentación, hay startup, hay una que se llama Pickup Points, creo que se llama, es una startup que está desarrollando un poco los modelos de hub que comentaba. Es decir, yo creo que con eso nosotros podríamos llegar a que esos costos disminuyan. ¿Ya? Hoy día muchas empresas chicas, ellos mismos están tomando la distribución por sus propias manos, ¿cierto? Porque ven que el precio está un poco aumentado, pero yo creo que el tema principal es cómo resolvemos eso, y principalmente eso lo podemos resolver mediante hub de puntos de entrega, es decir, dentro de una zona geográfica ubicar diferentes hubs y ofrecer ese servicio, pero eso está ahora ocurriendo hoy día.
¿ya? Hoy día no hay mucho lo que podemos hacer así, decirnos a qué nos acogemos, cómo lo hacemos. Tenemos que trabajar hoy día con los proveedores tradicionales y principalmente yo creo que las personas, los estudiantes, los profesionales, los técnicos, los que nos dedicamos a esto, estamos llamados a un poco a darle la vuelta a la tuerca y a pensar un poco en innovación en relación a esto. Claro. Perfecto. Oye, otra pregunta que sale acá, me estoy perdiendo, espérame. Esto fue, yo me imagino que en base al gráfico, se ve que hay un aumento importante, ¿cierto?, en el aumento en las ventas de e-commerce, ¿cierto? ¿Debiese mantenerse al término de la pandemia que tengamos ese crecimiento? Esa es la tabla de las ventas, esta es la tabla del gasto, esa. Efectivamente, las ventas online subieron importantísimo en el último tiempo y es por un tema obvio y las ventas presenciales bajaron porque el mercado hoy día está cerrado. Exacto. Ahora, ¿debiese mantenerse este aumento al término de la pandemia? Al término de la pandemia, bueno, dentro de eso, yo hice este gráfico donde un poco contextualiza el escenario que nosotros vamos, eventualmente tendríamos que vivir después de la pandemia. Obviamente, estos crecimientos exponenciales que se han dado hoy día en el tema del comercio electrónico están más relacionados, obviamente, por la contingencia, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que esto va a ser un hecho aislado, sino que este hecho va a empujar a que el e-commerce se pueda posicionar con un mayor porcentaje de las ventas totales del retail. No va a ser como era antes, como decía yo, antes era un 10%, y yo creo que al próximo año vamos a estar en un orden de entre un 20 y un 25% de las ventas totales del retail o del comercio se van a generar a través del comercio electrónico, y es por esto que hoy día el gobierno y el Estado principalmente está empujando todos estos procesos de digitalización a través de varios programas de Cercotec, Corfo, Ministerio de Economía, Fondo de Desarrollo Regional, entre otros. Claro, se entiende. Bueno, creo que con eso también contesta la siguiente pregunta, que se refería un poco a cómo debiese variar, ¿cierto?, el e-commerce versus la venta presencial, a volver a la normalidad o a una nueva normalidad. Cuando con tu respuesta se da a entender, si es que me imagino que el resto lo puede entender parecido, es que con esta modificación que hubo, la sacada de la torta de la participación de mercado, de las ventas a través de e-commerce, se va a mantener en un porcentaje más alto desde lo que veníamos viendo, ¿cierto?, versus las ventas presenciales. O sea, debiese haber un mayor movimiento de ventas a través de Internet, ¿cierto?, de lo que había anteriormente a esta pandemia o a este último tiempo de diferencia en el tema de mercado. Exactamente, sí. De hecho, va a haber un cambio. Ahora, obviamente, todos los números que nosotros podamos tirar hoy día van a ser siempre proyecciones, ¿cierto? Porque a veces la matemática, en términos de proyectarlo, pueden estar un poco más alejados de la realidad, pero sí lo que se tiene seguro es que va a haber un cambio, un aumento en términos de porcentaje total de las ventas que se generan a través de estos canales digitales. Impecable. Oye, hay una pregunta acá que es bastante cortita, pero dice, se refiere al SAP. Me imagino que esto tiene que ver con el contra de Odoo. En el fondo, que es la página que tú mostraste el día, que de hecho te comento que yo la estoy ocupando con la tienda que tengo, y la verdad que empezamos a innovar con el sistema, y es maravilloso, porque puedo ver las ventas que se van registrando en el teléfono constantemente, hago cargo de inventario, me avisan cuando tengo los mínimos de stock, ¿cierto?, en el inventario, y el mismo programa me manda un mensaje y me dice tienes que recalcular, ¿cierto? Me permite mantener muy bien el control en cuanto a ventas, ¿cierto?, los productos que tienen mayor rotación. Entonces aquí, donde nos comenta acá, no sé el nombre anónimo, preguntan por el SAP. Entonces me imagino que tiene que ver de qué forma el SAP también puede ser una opción para poder digitalizar, ¿cierto?, en este sentido los procesos. No, claramente, SAP es uno de los software ERP más poderosos a nivel mundial, es decir, ellos tienen un fuerte foco en todo lo que son la seguridad. SAP principalmente desarrolla mucho todo lo que son hasta sus propios sistemas operativos para que corran su sistema. Lo que pasa es que SAP hoy día, por ejemplo, a la alternativa de Odoo, todo lo que es SAP, Oracle, Dynamics, son códigos cerrados, es decir, esos códigos pertenecen a alguien, pertenecen a una empresa, ¿cierto? Hoy día, ¿qué es lo que viene a hacer un poco Odoo? Un poco a democratizar eso. Es decir, está el repositorio abierto, obviamente se necesita un poco de conocimiento técnico y de aplicación, pero esta tecnología está. Hoy día se puede digitalizar la empresa a costo mucho más accesible que SAP, ¿cierto? Porque un proyecto SAP muchas veces puede incluso superar $1 millón, pero los costos Odoo, obviamente, de la implementación, y eso siempre va a depender también del tamaño y de la estructura y de la complejidad de la empresa. ¿Ya? Pero hoy día Odoo, con la solución que antes se llamaba OpenRP,
con el nivel de desarrollo que tiene, no tiene nada que envidiarle a SAP. Incluso hay muchas empresas famosas que trabajan con esto, incluso Toyota dentro de sus líneas de producción ocupan Odoo, Danone para producir su yogur ocupan Odoo, Sodexo en Francia ocupa Odoo, acá en Chile también ya se está empezando un poco a hablar más de todo lo que el software open source, que son sistemas de código abierto que pueden ser utilizados por la empresa y con eso democratizar un poco todo lo que son el acceso a la tecnología. Claro, se entiende bien, se entiende muy bien el concepto. Y aparte que la plataforma base hoy día es gratuita también, pues, o sea, a medida que uno empieza a meter un poco más de mano, puede ir comprando ciertos diversos paquetes para poder ir mejorando el proceso. Oye, otras preguntas que van haciendo, o sea, en realidad más que nada comentarios. Muchas gracias por la información, muy buena la charla, que a través del COVID aprendimos mucho y tendremos una nueva forma de trabajar, sobre todo en el tema de la logística y el comercio, que hoy día es 24/7. Por otra parte, una vez que la gente se maneje con las tecnologías, sin duda las compras van a aumentar en esa modalidad, que en el fondo es un poco lo que vamos cambiando. Gracias por la información, la verdad que siempre es muy bueno aprender. Y ya para ir terminando, porque nos siguen llegando preguntas, pero la verdad que estamos con el tiempo también de lo que tenemos programado con la charla. Preguntan si Odoo mantiene la privacidad de datos de los clientes. Que Odoo se instala en un servidor externo, dependiendo uno cómo, siempre para instalar cualquier sistema tecnológico, siempre hay dos alternativas. Uno le instala, por un lado, on-premise, es decir, se compra un tarro o un servidor, se lo lleva a su oficina o a su casa, instala ahí el software, ¿cierto? Y obviamente la privacidad de los clientes va a estar determinada en función de los niveles de seguridad que uno le ponga a ese tarro o a ese hardware, ¿cierto? Por otro lado, nosotros, como siempre, ¿cómo trabaja Odoo? Trabaja mediante la nube, ¿cierto? Y en función a eso, los accesos al sistema obviamente van a estar delimitados por los usuarios, las credenciales y los perfiles que tenga cada uno. Perfecto. Bien. Otros comentarios que efectivamente, no sé si se escucha ahí. Sí, escucho bien. Perfecto. Otros comentarios que van apareciendo, que efectivamente SAP, alguna persona, el Patricio dice, tiene entendido que SAP no está al alcance de todas las pymes porque los precios son muy altos, ¿cierto? O efectivamente hay una versión gratuita que va cobrando por cierto tipo de paquete. Gracias por la información. Pero hoy día, ojo que esa versión gratuita, que es la Enterprise, esa no está relacionada con hoy día, por ejemplo, el requisito de la empresa en agosto va a ser la conversión a boleta electrónica, a factura electrónica. Y la Enterprise no tiene ese plugin, como se llama, sino que ese se desarrolla acá en Chile. Hay varias empresas que ya, entre ellas nosotros, que ya desarrollamos el código para que Odoo, versión community, es decir, el que se instala, el que se baja, el que se programa, ya tienen la opción de facturar a través de esta plataforma, ya mediante un código, claro, que se desarrolló de forma nativa. Claro, de todas maneras. Oye, bueno, con eso, mira, los últimos comentarios en el fondo, que bueno, nuevamente gracias por la charla, que Miguel comenta que es muy, muy entretenido y que aparte del tema de e-commerce, todo el mundo va a cambiar hoy día debido al tema COVID, o sea, tenemos muchas temáticas para ir tocando. Y para ir terminando, bueno, gracias por la charla, Olga, y preguntan acá si Duoc también esta transformación tecnológica se hará parte, y esa la voy a responder yo directamente, porque efectivamente hoy día la plataforma a la cual estamos trabajando, que es Teams, es una plataforma que se utiliza a través de Duoc. Nosotros tenemos esta plataforma que hoy día estamos lanzando la primera charla de la Escuela de Administración de Negocios de Valparaíso, justamente para ir potenciando el trabajo y acomodándonos un poco a esta nueva normalidad que tenemos. Entonces, de todas maneras, nos vamos a seguir manteniendo la vanguardia para poder ir todos los días mejorando. Hoy día, al final, el que se queda va a ir perdiendo. Y la última, Mario, pregunta si la clase va a quedar grabada. Efectivamente, esto va a quedar grabado, se le va a enviar a todas las personas que se inscribieron en la charla. Les va a llegar después para que puedan revisar la presentación de José Luis y todo. ¿Ya? Así que, José Luis, te doy las gracias, una excelente presentación. Creo que tenemos un desafío grande para la segunda patita, para que pongamos pensando ya para el segundo semestre. Y darle las gracias también a todos los participantes, a la comunidad UOC, a toda la comunidad UOC que está hoy día, no solamente gente de Valparaíso, sino de todas las sedes, a nuestros estudiantes, a la gente de administración de negocios, los docentes, y sobre todo también a la comunidad externa de nosotros que nos acompañan, porque es muy importante también tener la opción de invitar personas que sean externas a la comunidad UOC
para poder transmitir de repente estos temas que son un poco más difícil de poder conversarlo, ¿ya? Así que los vamos a dejar de todas maneras invitados para las siguientes charlas que se nos vengan. Agradecer nuevamente a los que nos ayudaron a preparar todo esto y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Un abrazo grande, muchísimas gracias, José, y nos vemos pronto. Eso, ya pues muchas gracias por todo, bueno, gracias por la asistencia de todas las personas. Como digo, siempre es bueno tener estos espacios de conversación en donde podamos un poco analizar algunos contextos y bueno, gracias Duoc y ahí nos vemos pronto, Rodrigo. Perfecto, gracias. Que estés bien, chao, chao. Chao, chao.